Bienvenidos sean nuevamente al Rincón del Irreverente, el espacio de reflexión y desahogo para toda la comunidad atea en Internet. Queremos mandarle un saludo muy grande a todos nuestros nuevos fans como Carlos Alberto C. Guerrero, con su apoyo incondicional, y a todas esas páginas en Facebook que siempre nos dan un empujoncito. Muchas gracias. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas desde nuestro blog rincon-irreverente.blogspot.com, donde también nos puedes hacer una donación o seguirnos en nuestro foro en facebook.com/Rincón del Irreverente, desde donde puedes acceder a todos los episodios anteriores. El Rincón del Irreverente también forma parte de una comunidad muy grande de Facebook llamada Ateos, a la cual puedes acceder yendo a facebook.com/Ateos Unidos. Y gracias al apoyo de este grupo, batimos nuestros récords de audiencia la semana pasada. Ateo y atea que me escuchas, quizá en el pasado tu ateísmo te podía dar motivos para preocuparte. Los prejuicios podían hacerte sentir solo. Pero gracias a Internet, los ateos no hemos tenido en la historia un momento con tantas oportunidades como este. Somos la comunidad con mayor crecimiento en el mundo y lo más importante es estar informados. Así que presta atención y pega la oreja porque hoy tenemos la segunda parte de matanzas y atrocidades en el nombre de Cristo. En el episodio anterior nos quedamos en ese suceso histórico conocido como la cruzada contra los cátaros. Y los historiadores consideran que este fue el inicio de lo que vamos a discutir en el punto número 5. El Tribunal de la Santa Inquisición y el Santo Oficio. La Inquisición fue instaurada por el Papa Inocencio III, que fue el mismo que convocó la cruzada contra los albigenses o cátaros, con el fin de combatir la disidencia dentro de la cristiandad. En específico, la herejía. El hereje es una persona a quien la institución le ha comunicado que está equivocado. Pero a pesar de esto, decide seguir adelante en sus convicciones contra la autoridad. Por lo tanto, es considerado como un traidor a Dios. Sobre la Inquisición se han escrito miles de libros. Les recomiendo la Historia criminal del cristianismo del autor Karl-Heinz Deschner. Pero vamos a resumir lo más brevemente posible en qué consistía el proceso inquisitorial. La Inquisición pontificia, o sea, dirigida por el Papa, enviaba a cada uno de los pueblos donde se sospechaba que pudieran haber herejes o no tenía que haber sospechas. Se enviaba literalmente un tribunal compuesto casi siempre por monjes dominicos y un notario. Estos individuos llegaban al pueblo, hacían una prédica donde se mencionaban los males de la herejía y entonces se le daba la oportunidad a todos los pecadores a que confesaran en un llamado periodo de gracia que duraba unas semanas. Si los herejes se entregaban o confesaban sus pecados durante este periodo, entonces se les prometía mayor clemencia, entre comillas, pero sin duda un trato mucho mejor que el que recibirían si no confesaran y fueran luego encontrados culpables. Una vez cumplido ese edicto de gracia, se pasaba entonces al edicto de fe. Los inquisidores acumulaban una serie de nombres, personas acusadas por sus vecinos de ser herejes. Y para los vecinos era muy importante hacer esas acusaciones, porque si se descubría que estabas encubriendo a algún hereje, te podían acusar también de traidor a ti. Así entonces, una vez con esa lista de acusados, se pasaba al periodo de investigación. Y cuando digo investigación, uso el término en un sentido muy laxo. Los acusados eran arrestados y eran traídos frente al inquisidor o los inquisidores. Y esto era un momento muy importante para el acusado porque era la única oportunidad que tenía para defenderse. Ahora, fíjense bien en qué consistía la defensa. Al acusado ni siquiera se le informaba de qué se le estaba acusando ni quién lo estaba acusando. Sencillamente le hacían una pregunta. ¿Quiénes son tus enemigos? Si el acusado nombraba como enemigo a alguno de los que lo habían acusado, en teoría los inquisidores tenían la orden de desestimar el caso. Pero si el acusado o la acusada no mencionaba entre su lista de enemigos a aquellos que lo habían acusado, entonces
se pasaba directamente a su detención y tortura. Solo hacían falta 2 testimonios para que fueras procesado. No habían abogados, no sabías de qué se te acusaba, no sabías quién te acusaba, así que ahí terminaban todas tus oportunidades de librarte. Ahora, ¿qué hay del asunto este de las torturas de los inquisidores? En sus orígenes, la Inquisición no permitía que se torturara a los detenidos, pero el Papa Inocencio IV decidió que era lícito instaurar el uso de estos métodos para los que se empezaron a utilizar torturadores profesionales. Claro, porque los monjes no se ensuciaban ni un dedo. El fin de la tortura era que el acusado confesara. Daba igual si era inocente o culpable, tenía que confesar. Y la tortura se utilizaba para eso. Mientras los torturadores le sacaban la verdad al acusado, había siempre un notario al lado, esperando a que el acusado confesara para apuntar inmediatamente su confesión. Las consecuencias de ser procesado por la Inquisición podían conllevar la pena de cárcel, el perder tus propiedades, la iglesia las absorbía, claro está, prohibirte llevar a cabo una serie de trabajos, incluso en algunos lugares los hijos de los procesados por la Inquisición eran quienes sufrían las consecuencias. Si se trataba de una mujer, entonces sus hijos podían recibir la carga del castigo que le habían impuesto a su madre. Y si se trataba de un hombre, hasta 2 generaciones, o sea, sus nietos podían fastidiarse cargando con la culpa del abuelo. Aunque confesaras tu pecado, siempre recibías un castigo, entre los que se encontraba llevar encima de la ropa 2 cruces amarillas, con el fin de que te convirtieras en la vergüenza del pueblo y que nadie quisiera imitar tus pasos. Al acusado también se le obligaba a convertirse en un espía y se le obligaba a delatar a otros herejes. Ahora bien, ¿qué pasaba con aquellos que habían confesado sus pecados, que habían reconocido, aunque fuera por tortura, que habían cometido herejía? ¿Qué ocurría si reincidían en su conducta hereje? Pues estaba jodido porque directamente te ejecutaban. Pero el derecho canónico de la Iglesia Católica le prohibía al clero, a los monjes inquisidores, matar a nadie. Ya sabemos que a lo largo de la historia esto se lo han pasado por el culo 300.000 veces. Pero total, la Iglesia, como en teoría no podía matar a nadie, le entregaba el hereje reincidente a las autoridades locales, civiles, sabiendo que inmediatamente lo iban a matar. Pero en muchos casos la hipocresía cristiana era tan grande que los monjes, a pesar de ser quienes desencadenaban la muerte de esa persona, le lloraban a las autoridades civiles pidiendo clemencia por el acusado. Todo para aparentar un poquito ser los buenos de la película. Pero no había clemencia que valga. Se amarraba al acusado en una estaca, se le ponía leña a sus pies y lo quemaban vivo. Y en muchas ocasiones el supuesto hereje se tardaba horas en morir. Su cuerpo se consumía lentamente y la agonía era tan grande que en muchos casos, para evitar esto, se ponía madera mojada para que así se creara mucho humo y entonces el acusado muriera por asfixia más rápido. A estas ejecuciones públicas iba todo el mundo menos los inquisidores, los monjes, que quizá su conciencia no los dejaba lastimarse los oídos con los gritos de dolor de aquel a quien habían acusado. La Inquisición original, en primer lugar, fue organizada por el Papa, pero más tarde se descentralizó y entonces se organizaron inquisiciones locales en España, Portugal e Italia, donde el control pasaba a manos de los reyes. Reyes como Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, que han sido uno de los personajes más sanguinarios en la historia de España, matando miles de herejes, entre los que se encontraban también judíos y judíos conversos, cuando se dudaba de que su conversión al cristianismo hubiera sido legítima. Ahora, muchas personas quieren medir el horror de la Inquisición en base al número de personas que mataron. Pero no es el numerito de personas lo que hace a la Inquisición una atrocidad. Da igual que los afectados hubieran sido 100 o 100.000, porque lo que aquí se está valorando es una política oficial, no un conteo de muertos. Y es que no eran solo los muertos, eran las torturas.
Los instrumentos de tortura que se utilizaron durante la Inquisición objetivamente son unas máquinas que para ser creadas requieren una creatividad increíble. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos años en México a una exposición que trataba sobre los instrumentos de tortura utilizados durante la Inquisición. Y a medida que iba viendo esos artefactos decía, pero es que los que inventaron esto eran artistas, pero artistas del mal. ¿Cómo infligir dolor a las personas de maneras inauditas? Quizás los monjes no estaban en el momento en que se quemaban en la hoguera a las personas, pero los monjes sí que estaban presentes mientras se torturaba a los acusados. Aparte de la tortura, también está la humillación. Quitarte tu trabajo, quitarte tus propiedades. Daba igual que tus hijos se quedaran en la calle. Te convertías en una especie de leproso, un apestado social. Se habla de número de muertos, pero nunca se habla de las personas que sobrevivieron, pero perdieron todos sus derechos. No es solo el terror que implica que te maten, sino que te obliguen a confesar una fe en la que no crees. Sabemos que muchos de los procesados y ejecutados eran inocentes, habían sido acusados en falso, pero había personas que sí eran herejes y la iglesia estimaba que solo por eso merecías morir. La Inquisición fue un régimen del terror. Convirtió a vecinos en enemigos. Convirtió a pequeños pueblos rurales en grandes redes de espionaje. Con la Biblia debajo del brazo y con la supuesta buena nueva del cristianismo, se le negó la libertad de pensamiento a miles de personas. Se las humilló y se les robó su dignidad. A mí me causa mucha risa que haya sacerdotes católicos diciendo de que la Inquisición tiene que entenderse desde el contexto de su tiempo. En aquella época era, digamos, normal la utilización de estos métodos para controlar a los pecadores y criminales. Nos piden que analicemos este suceso de su historia en el contexto del tiempo en que ocurrió. Sin embargo, es la Iglesia Católica la que se opone siempre al relativismo. La primera que predica que los valores son absolutos y atemporales, que la moral que nos rige hoy es la misma de ayer y la misma que será mañana. Cuando se ven desesperados, entonces piden que relativicemos, que contextualicemos, que le restemos importancia, que seamos más condescendientes. Le echan una mano al relativismo del que siempre nos acusan a nosotros. Pero la Inquisición no fue un fenómeno local en un corto periodo de tiempo. Duró muchos siglos. Esta atrocidad se exportó a América y no aportó nada positivo para contrarrestar el genocidio que se llevó a cabo contra los nativos. La expoliación de América por parte de la Iglesia Católica, un tema que discutiremos próximamente en el Rincón del Irreverente, pero esperamos que antes nos escuches la semana que viene, cuando concluimos con la tercera parte de esta serie, donde seguiremos investigando cuáles fueron esos agujeros negros del cosmos del cristianismo. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Si les ha gustado, pásenlo para adelante. Y recuerda que ya no hay ateos solos en el mundo. Que tengas un buen día y hasta la próxima.